Buenos días, hermanos. Un gusto verlos hoy en el Día del Señor. El primer día de la semana, millones de personas en todo el mundo dejan sus cosas seculares para reunirse en el nombre de Cristo, exaltarle, alabarle y escuchar su voz, ¿no? Esto está sucediendo en todo alrededor del mundo. Personas se paran este día para honrar a Cristo, porque Él un día decidió venir a este mundo a buscarte a vos y a mí. Entonces, como decía Mauricio, solo Él es digno. Fuera de Él no hay nadie digno, todos somos indignos, pero Él es digno. Entonces vamos a estudiar en esta mañana Efesios 5:18, un solo versículo, pero que tiene un gran contenido bíblico. Efesios 5:18, un versículo muy conocido. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Una vez más, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Si este versículo 18 no estaría en el libro de Efesios, sería imposible obedecer todo lo que está antes de este versículo. Por ejemplo, en esta carta de Efesios podremos ver que no podríamos andar en humildad si no estamos llenos del Espíritu Santo. No podríamos andar en unidad si no estamos llenos del Espíritu Santo. También se nos dice antes de este versículo que tampoco podríamos andar en santidad, ni andar en luz, ni en amor, ni en sabiduría, porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero tampoco sería imposible obedecer todo lo que está escrito después de Efesios 5:18. Por ejemplo, el esposo no podría amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia si no está lleno del Espíritu Santo. La esposa no podría someterse a su esposo si no estaría lleno del Espíritu Santo. Los padres no podrían criar a sus hijos en amonestación del Señor si los padres no están llenos del Espíritu Santo. Y los hijos no podrían obedecer a sus padres si estos no están llenos del Espíritu Santo. Y aún más, no podríamos vivir la vida victoriosa que habla en el capítulo 6 de Efesios si no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, este pasaje de Efesios 5:18 es un pasaje clave, es el centro del libro de Efesios. Si nosotros queremos vivir en humildad, en unidad, en amor, en sabiduría, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y si nosotros queremos ser padres que podamos educar bien a nuestros hijos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Si queremos ser esposos que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y si queremos salir victoriosos ante las artimañas del diablo, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, Efesios 5:18 no solo es el centro de esta carta, sino que también es el secreto para vivir una vida victoriosa. Entonces, hermano, este pasaje de Efesios 5:18 nos exhorta a que sí o sí cada genuino creyente debe vivir lleno del Espíritu Santo. Si no, es imposible vivir la vida cristiana. Es imposible vivirlo a nuestra fuerza. Es imposible. En cualquier área. Ahora, yo antes de explicar este versículo, quiero enseñar algo. En primer lugar, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque muchas veces el Espíritu Santo, aún en el mundo evangélico, una parte de ese mundo evangélico lo ha distorsionado o lo ha malinterpretado y hasta lo ha ridiculizado al Espíritu Santo. Pero también hay otra parte del mundo evangélico que lo ha ignorado. Entonces, bíblicamente yo quiero en primer lugar aclarar un poquito quién es el Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad.
Todos sabemos hoy que hay un solo Dios, pero Dios, ese solo Dios se manifiesta en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es que hay tres dioses. Hay un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas. Esto es un misterio, hermano, que no lo vamos a poder entender, pero sí lo debemos creer. Es decir, todos los creyentes iremos al cielo sin entender la Trinidad, pero ninguna persona va a poder entrar al cielo si no lo cree. Si una persona no cree en la Trinidad, no va a entrar al cielo, porque está negando que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Pero sí vamos a entrar sin entenderlo, pero sí lo creemos. Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad, es Dios, pero en espíritu. Los tres son uno. Los tres son iguales, pero son diferentes en función. Dios Padre tiene una función, Dios Hijo tiene una función y Dios Espíritu Santo tiene una función. Por ejemplo, en la salvación, Dios Padre escogió a los que van a ser salvos antes de la fundación del mundo. Dice que en Efesios capítulo 1 que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios Hijo vino a este mundo y nos redimió en la cruz del Calvario. Pagó nuestra deuda, murió en nuestro lugar. Y Dios Espíritu Santo nos regeneró, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Entonces podemos ver que la Trinidad está presente en nuestra salvación. Dios me escoge antes de la fundación del mundo, Dios Hijo viene a morir por mí tomando forma humana, y Dios Espíritu Santo un día me regenera, me convierte, me da luz, y vuelvo a nacer de nuevo. Y no sé si ustedes se notaron, el día que ustedes se bautizaron, la Trinidad estuvo presente, porque todos fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no dice en los nombres, en el nombre, porque hay un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas. Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad. En segundo lugar, el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza o una energía como acostumbran enseñar equivocadamente los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová te van a decir que Él es una fuerza, el Espíritu Santo es una energía. No, el Espíritu Santo es una persona. Porque una persona tiene intelecto, emoción y voluntad. Y por amor al tiempo solamente voy a nombrar los versículos, los pasajes, porque no vamos a llegar. Pero por ejemplo, el Espíritu Santo tiene intelecto, razona, piensa, sabe. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 2:10. Que Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Una fuerza y una energía no tiene intelecto. También dice que el Espíritu Santo tiene intelecto porque habla. Habla. Allí en Hechos 13:2 dice que el Espíritu Santo dijo, apartadme y a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he encomendado. El Espíritu Santo habla porque es una persona, tiene intelecto, razona, piensa. Pero también el Espíritu Santo tiene emoción. En el libro de Efesios 4:30 dice, no entristezcáis al Espíritu, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y en Santiago capítulo 4:5 dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Podemos ver que el Espíritu Santo tiene emoción. ¿Por qué? Primero porque se entristece cuando pecamos. Y segundo porque tiene celo. Cuando nosotros apartamos nuestros oídos, nuestros ojos de Dios y lo ponemos en otras cosas. Pero también el Espíritu Santo tiene voluntad. ¿Por qué? Porque ordena, decide. Hechos 10, 19 y 20. Una fuerza, una energía no posee voluntad, no habla, no ordena. Por tanto, el Espíritu Santo es una persona porque piensa, porque siente y porque decide. En segundo lugar, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en la vida de un genuino creyente? En primer lugar, el Espíritu Santo
regenera y salva. Eso lo podemos ver en Tito 3:5, 1 Corintios 6:11. El Espíritu Santo, Él es el encargado de venir a un pecador que está en tiniebla y le da luz, que está muerto y le da vida. Él es el que regenera y salva. En segundo lugar, el Espíritu Santo también nos santifica. 2 Corintios 3:18 nos hace cada vez más a la imagen de Cristo. Nos va transformando cada vez más parecido a Cristo. En tercer lugar, el Espíritu Santo dice que nos guía a la verdad. San Juan 16:13. Siempre el Espíritu Santo te va a guiar a lo que está en las Escrituras. Nunca te va a guiar en contra de las Escrituras. Jamás. En cuarto lugar, el Espíritu Santo dice que nos sella. Efesios 1:13. Nos garantiza que somos propiedad de Dios. En el momento que Dios te salvó, el Espíritu Santo te selló. Como diciendo, tú perteneces a Dios. El sello cumple la función de pertenencia. En quinto lugar dice que Él intercede por nosotros, Romanos 8:26, como cantábamos. Intercede. Es decir, Él está a nuestro favor por nosotros. Nos ayuda en nuestras debilidades. También dice que reparte dones, 1 Corintios 12:11. Él da los dones a los creyentes como Él quiere. Si tú tienes un don, tú no lo elegiste. El Espíritu Santo soberanamente lo decidió. Y Él dijo, Él va a tener este don, Él va a tener este, Él va a tener este. Lo decidió Él, no nosotros. También dice que el Espíritu Santo mora y vive en nosotros, Romanos 8:9 y 11. Cada creyente es un templo donde vive, mora el Espíritu Santo. ¿Te pusiste a pensar eso? El Espíritu Santo, si tú eres un genuino creyente, vive dentro tuyo. ¿Está dentro tuyo y tu cuerpo es el templo donde Él habita? Pero también testifica que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Él nos hace saber que somos hijos de Dios. Él le comunica a nuestro espíritu humano que nosotros somos hijos de Dios. Ante cualquier duda, Él le está diciendo, tú eres hijo de Dios. Tú perteneces a la familia de Dios. Entonces ahora sí vayamos nuevamente al texto. El texto comienza diciendo, no os embriaguéis con vino. Pablo en este libro comienza con una prohibición. Dice, no os embriaguéis con vino. Lo que Pablo está diciendo aquí no tiene como propósito dar un mandamiento social, sino religioso. ¿Por qué? Las personas religiosas de esa época, cuando asistían a los templos para adorar a sus dioses, ¿saben lo que hacían? Se emborrachaban. Se emborrachaban. Porque ellos pensaban que esa era la manera de entrar en una relación con sus dioses. Es decir, ellos asistían a los templos y ellos pensaban que la manera de acercarse a sus dioses era embriagarse con vino. Entonces, más borracho era uno, más cerca creían que estaban de sus dioses. Y Pablo agrega que los que se emborrachan sufrirán disolución. Esto significa desenfreno y pérdida de facultades. No solo ellos se emborrachaban para entrar en una relación más íntima con sus dioses, sino que eso los llevaba a una conducta inmoral. Pero ¿por qué Pablo usa el mal ejemplo de la borrachera? Para mostrar a nosotros los creyentes que para entrar en una relación más íntima y más cercana con nuestro Dios, la manera es siendo lleno del Espíritu Santo. Ellos ¿qué usaban para entrar en una relación con sus dioses? Se llenaban de vino, de alcohol, se emborrachaban. Nosotros no. Nosotros para entrar en una relación más cercana e íntima con Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No hay otra forma de entrar en una relación más íntima con Dios si no estamos llenos del Espíritu Santo. Más adelante voy a explicar qué significa y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Por esta razón Pablo, después de dar una prohibición, no os embriaguéis con vino, ahora también él da un mandamiento. Dice, sé lleno del Espíritu Santo. Primero dice, no se embriaguen,
Ahora dice, da un mandamiento, sean llenos del Espíritu Santo. Pablo aquí da un mandamiento, no una sugerencia, no una opción o un consejo, sino él ordena. Escuche bien esto, hermano. Él está ordenando, no está dando un consejo. Está dando un mandamiento. No es una opción. De que este mandamiento es, sean llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, este mandamiento es general porque es para todos los creyentes. No va dirigido a un determinado grupo de creyentes ni al liderazgo de la iglesia. Pablo se está dirigiendo a todos los creyentes. No importa si un creyente tiene un mes de convertido o tiene 50 o más años en el camino del Señor. Todos somos amados a cumplir este mandamiento, ser llenos del Espíritu Santo. Todos. Desde el miembro común hasta el pastor. Todos. Es un mandamiento. Como también es el mandamiento de orar, congregarse, ofrendar. Este es un mandamiento. En segundo lugar, este mandamiento debe cumplirse continuamente. Ser lleno del Espíritu Santo está escrito en una forma continua. Así aparece en el idioma griego. Pablo lo que está diciendo es, sean llenos continuamente. Continuamente. Ser lleno del Espíritu Santo no es algo que ocurre un día en un determinado lugar y después nunca más. ¿No? Ser lleno del Espíritu Santo es algo que ocurre todos los días. Yo todos los días debo procurar ser lleno del Espíritu Santo. Todos los días. En tercer lugar, es una responsabilidad de cada uno. Escuche bien esto, nadie será lleno del Espíritu Santo por mí. Nadie. Ni tampoco yo debo pedirle a Dios que me llene de su Espíritu Santo. No sé si alguna vez escucharon canciones así, o oraciones. Canciones que dicen, Dios, lléname de tu Espíritu Santo, o Espíritu Santo, lléname. La Biblia no habla de que yo tengo que pedirle a Dios que me llene del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es una responsabilidad personal de cada creyente. Eso es algo que tengo que hacerlo yo. Pablo acá está claramente diciendo, sean llenos del Espíritu Santo. Pablo no le dice, oren para que sean llenos del Espíritu Santo, oren para que Dios los llene del Espíritu Santo. No, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Todos los creyentes, escuche bien esto, todos los verdaderos creyentes poseen el Espíritu Santo, pero no todos los creyentes son llenos del Espíritu Santo. ¿En qué categoría está usted, hermano? Todos somos llenos del Espíritu, todos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos están llenos del Espíritu Santo. En tercer lugar, quiero que veamos qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Pero antes de saber qué es ser lleno del Espíritu Santo, quisiera explicar qué no es ser lleno del Espíritu Santo. Porque hay muchos conceptos equivocados en el mundo evangélico. ¿Qué no es? Primero, no es recibir el Espíritu Santo. Algunos piensan que después de ser salvo, yo tengo que esperar que el Espíritu Santo venga a mí. Es decir, como que la salvación ocurre en dos pasos. Primero, recibo al Señor y después tengo que recibir el Espíritu Santo. Pedirle que Dios me dé el Espíritu Santo. No. En el momento de nuestra conversión, es en el momento que recibimos el Espíritu Santo. Eso lo vemos en Romanos 8:9. Cuando Dios salva a una persona, automáticamente, en ese mismo momento, Dios le da el Espíritu Santo. No existen creyentes sin el Espíritu Santo. No existe. Un genuino creyente automáticamente posee el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Tampoco ser lleno del Espíritu Santo es ser bautizado por el Espíritu Santo. Muchos dicen, yo quiero ser bautizado por el Espíritu Santo. Tampoco es eso. El bautismo del Espíritu Santo es la obra mediante el cual el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo, esto es la iglesia, en el momento de nuestra conversión. Ustedes saben que en el momento que nos convertimos suceden como 20 cosas en ese mismo momento. Que a medida que vamos estudiando la Biblia nos vamos dando cuenta que en ese día que el Señor nos abrió los ojos, nos resucitó,
ocurrieron como 20 cosas. Fuiste introducido en el cuerpo de Cristo, fuiste bautizado, recibiste el Espíritu Santo, recibiste el perdón del pecado, pasaste a ser un ciudadano del cielo, Dios te sacó de las tinieblas, como 20 cosas. Bueno, en una de esas, vos fuiste bautizado al Espíritu Santo, vos fuiste introducido en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Universal. También, el Espíritu Santo no es, ser lleno del Espíritu Santo no es hablar en lengua, como muchos malinterpretan el pasaje de Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 se nos dice que los 120 que estaban en el aposento alto en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Eso lo vemos Hechos 2:4. Pero hablar en lengua significa hablar en otros idiomas de tal modo que los que lo escuchaban entendían perfectamente lo que se decía. Eso lo podemos ver en Hechos 2, 7 y 8. Hoy muchos dicen que están llenos del Espíritu Santo porque hablan en lengua, pero lo único que dicen son palabras que no pertenecen a ningún idioma. Son palabras que no tienen sentido. Palabras como Rabakasabaya y Asamaya. ¿Qué significa eso? No tiene ninguna explicación en ningún idioma ni en ningún dialecto. Cuando los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en otro idioma, pero todos los entendían. El propósito de la lengua era que llegara el Evangelio a todas las naciones, como alguien dijo, escuchen bien esto, Dios dio la ley en una lengua a una sola nación, pero Dios dio su Evangelio en todas las lenguas para todas las naciones. ¿Cuál era el propósito de las lenguas en Hechos 2? Que el Evangelio pudiera llegar a todo el mundo, a todas las naciones. Pero no era hablar palabras que no tienen sentido o explicación. Entonces tampoco es ser lleno del Espíritu Santo hablar en lengua. Ustedes fíjense que la iglesia de Corinto hablaban en lengua y tenían una vida desordenada e inmoral. Pero tampoco es descontrol. Muchos afirman que están llenos del Espíritu Santo porque entran en un estado de desequilibrio mental, emocional y físico. Saltan, gritan, se caen, corren, se ríen a carcajada y hasta se desmayan. Cuando los 120 recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, ninguno de ellos se cayó, ninguno balbuceó palabras sin sentido, ninguno perdió el control, ni el sentido común. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con control, no descontrol. La persona llena del Espíritu Santo está controlada, no descontrolada. Está bajo control y no fuera de control. Entonces, ahora vamos a lo más importante ahora. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Pablo dice, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Pero ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Significa estar controlado, dirigido, guiado y conducido por el Espíritu Santo. Así como el borracho está controlado por el alcohol y hace cosas que no lo haría si estaría sobrio, así el creyente cuando está lleno del Espíritu Santo, controlado por Dios, hará cosas que humanamente nunca la podría hacer. Nunca. Como por ejemplo, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La esposa someterse a su esposo como Cristo, como la iglesia se sometió a Cristo. Salir victorioso contra las acechanzas del diablo. Nunca podría hacer sin el Espíritu Santo. La palabra lleno da la idea de las velas de un barco que al ser abiertas son llenas de viento y eso hace que el viento dirija la embarcación a donde el viento quiere. Eso significa la palabra llena. Da la idea de un barco que cuando abría las velas, el viento entraba en las velas y el viento guiaba a ese barco hacia donde el viento quería.
Un creyente que está controlado por el Espíritu Santo siempre, siempre será guiado y será llevado a cumplir la voluntad de Dios. Siempre. Vamos a ver allí en Efesios 5:17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. Este versículo nos muestra claramente que la forma de entender y cumplir la voluntad de Dios es siendo lleno del Espíritu Santo, es decir, estar guiados por Dios y no por nuestra vieja naturaleza, por nuestra carne, que todavía no ha sido redimida. Hermano, o nos controla el Espíritu o nos controla la carne. No podemos andar, o me controla Dios o me controla mi naturaleza. No hay tercera opción. Estar lleno del Espíritu Santo es similar a andar en el Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto de ser lleno del Espíritu Santo es un proceso continuo de toda la vida. Si cumplimos ciertas condiciones, por lo menos 2 condiciones para ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Significa que estás controlado, guiado, conducido por Dios y no por tu vieja naturaleza, no por tu carne. Ahora, lo más importante, ¿cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Sí, Pablo me dice que tengo que ser lleno. Pablo me dice que ser lleno significa estar controlado por Dios, guiado por Dios. Pero ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Eso es lo más importante que nos interesa. Bueno, en primer lugar, hay 2 condiciones para ser lleno del Espíritu Santo según la palabra de Dios. En primer lugar, Gálatas 5:16. Vamos a buscarlo, un libro antes de Efesios. Dice Pablo, digo pues esto, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, como dije anteriormente, es lo mismo que ser lleno del Espíritu Santo. La primera condición para ser lleno del Espíritu Santo es no satisfacer los deseos de mi carne. Es despojarme del pecado, es tener un desprecio por el pecado, porque el pecado entristece al Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 4:30? No entristezcáis al Espíritu Santo. Y ese versículo está antes de todos aquellos pecados que tenemos que despojarnos. La mentira, la ira. Si nosotros no luchamos y tenemos un desprecio por el pecado, nunca vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Porque no podemos ser controlados por el Espíritu Santo y al mismo tiempo siendo controlados por la carne. Entonces, para ser lleno del Espíritu Santo, tiene que haber un desprecio por el pecado. Por eso, anterior al versículo 30 del capítulo 4, donde dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, hay una lista de pecados que tenemos que sacar de nuestra vida cristiana. La ira, el enojo, la mentira, el robo, la maledicencia, etc. Nunca seremos llenos del Espíritu Santo si no lidiamos con el pecado, si no lo combatimos fervientemente. Muchos cristianos lamentablemente viven vidas derrotadas y sin gozo. ¿Por qué? Porque no están controlados por el Espíritu Santo, están controlados por su naturaleza pecaminosa, por el enojo, por el rencor, por la ira, por la mentira, por la maledicencia, por desobedecer a los papás. Muchos cristianos, lamentablemente, no pueden vivir una vida de gozo, porque no se despojan de hábitos pecaminosos. En el Nuevo Testamento continuamente se nos manda a despojarnos, a huir, a dejar, a renunciar, a quitar, a luchar y a hacer morir el pecado. Continuamente hay una lista de mandamientos. Dejen, renuncien, quiten.
Nunca, hermanos, vamos a ser llenos del Espíritu Santo si hábitos pecaminosos controlan nuestra vida. Nunca. Nosotros tenemos que hacer una guerra contra el pecado en nuestra vida. Recuerdan que el Señor redimió tu alma, pero no tu cuerpo. Tu cuerpo no está redimido. Y vas a luchar siempre con el pecado, siempre. Pero tiene que haber una determinación, una decisión radical de luchar con todos aquellos pecados que hacen que yo no pueda ser lleno del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, vamos a Colosenses 3:16. Primero hay que tener un desprecio por el pecado, hay que lidiar contra el pecado. Pero en segundo lugar, vamos a Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y vamos a Efesios ahora 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Este pasaje de Colosenses 3:16 es su paralelo a Efesios 5:18, porque poseen los mismos resultados que estar lleno del Espíritu Santo, que estar lleno de la palabra de Dios. Entonces, la segunda manera de ser lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra de Dios. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Recuerdan lo que enseñamos antes? Que uno va a ser controlado por lo que está lleno. Por lo que está lleno. Si está lleno de la palabra de Dios, ¿quién lo va a controlar? Dios. Pero si tú estás lleno de amargura, de rencor, de envidia o de las cosas materiales, eso te va a controlar. Porque de lo que esté lleno es lo que te va a controlar. Y acá en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestro corazón. La segunda acción es tener una devoción por la palabra de Dios. El texto dice, la palabra de Dios more en abundancia. Eso implica no solo estudiar la Biblia, sino obedecerla, experimentarla, vivirla. La palabra de Dios debe afectar mi mente, mi corazón y mi voluntad. Recuerden que somos controlados por los que estamos llenos. 5 minutos de Biblia por día nunca va a producir en vos una llenura del Espíritu Santo, sino que la palabra de Dios debe estar continuamente en tu mente, en tu corazón. Eso es una tarea que tenés que hacerlo vos. Dios no va a llenar tu corazón de la palabra de Dios. Eso es algo que tengo que hacerlo yo, lo tenés que hacer vos. Dios no va a venir a luchar contra el pecado, eso tenés que hacerlo vos. Si vos estás viendo un programa donde se muestran escenas de lujuria, Dios no va a venir a apagar el televisor por vos. Eso tenés que apagarlo vos. Hay cosas que tenemos que hacerlas nosotros, no Dios. Entonces hay dos formas de ser lleno del Espíritu Santo. Tener un desprecio por el pecado, lidiar contra el pecado, quitar todos esos hábitos que quizá los traigo de años en mi vida. Mal genio, mal carácter, mentira. Lidiar con eso y pedir ayuda para lidiar contra el pecado. Y a la vez tener un aprecio por la palabra de Dios. Llenarme con la palabra de Dios. Memorizarla, leerla, estudiarla, meditarla, obedecerla. Si no, es imposible ser lleno del Espíritu Santo. Y son dos cosas que las tengo que hacer yo, hermano. Dios no la va a hacer por mí. Quiero terminar con 3 conclusiones en forma de pregunta. En primer lugar, ¿eres lleno del Espíritu Santo? ¿Te controla el Espíritu Santo o te controla tu vieja naturaleza? ¿Te controla Dios o te controla las cosas de este mundo? ¿O te controla tu naturaleza pecaminosa? Pregunta a las personas que más te conocen, ¿qué pecados ven en ti
y trabaja duro para despojarte de ello. Pregunta a las personas que te conocen, a tus seres queridos, ¿qué pecados ven en tu vida? Y trabaja duro para luchar contra esos pecados que hacen e impiden que vos seas lleno del Espíritu Santo. Si somos sinceros, todos tenemos aquí pecados que estamos luchando. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta. Pregunta a tus seres queridos, ¿cuáles son esos pecados? Y trabaja duro. Lucha contra esos pecados. Renuncia a esos pecados. Pide ayuda. Puede ser los celos, la envidia, la pereza, la amargura, la envidia. Muchos pecados. A veces nosotros creemos que los pecados son matar, robar y violar. No, hay un montón de pecados, hermano. Un montón de pecados. Puede ser la amargura. Como decía ayer Ale, que hay muchos pecados que están bajo la superficie, que no se ven. Puede ser la amargura, la envidia, el celo. Un montón de pecados que frenan que yo pueda ser controlado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, evalúa qué cantidad de tiempo dedicas a estudiar y meditar la palabra de Dios. Quizás tenga que pasar menos tiempo viendo televisión, o estar en las redes sociales, o trabajar menos para ocuparte de lo más importante, que es estar lleno de la palabra de Dios, estar lleno del Espíritu Santo. Quizás tengas que renunciar a cosas, que por ahí pueden ser buenas y legítimas, y ocuparte más de la palabra de Dios. Nosotros muchas veces tenemos la tendencia, lamentablemente, a ocuparnos más de lo físico que de lo espiritual. Si tú te cortas un dedo, corres enseguida al médico, ¿no es cierto? Pero si tienes quizás una raíz de amargura, lo dejas pasar por años, no le das importancia. Es como que lo físico, lo material, es más importante que lo espiritual. ¿Qué le dijo Jesús a María? A Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. El Señor no está desacreditando el servicio, sino que está poniendo por encima del servicio el estar a los pies de Cristo para escuchar su palabra. Eso es lo más importante, hermano. Lo demás todo es consecuencia y secundario. Lo más importante es estar en intimidad con el Señor, recibiendo su palabra. Eso es lo más importante. Y en tercer lugar, recuerda que el desprecio por el pecado y la devoción por la palabra siempre fueron el secreto para una vida piadosa y fructífera. Siempre. Si uno analiza toda la palabra de Dios, se va a dar cuenta que estos dos ingredientes siempre estuvieron presentes en un hombre piadoso, en un hombre bienaventurado, en un hombre espiritual, en un hombre fructífero. Si ustedes van al Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un desprecio por el pecado. ¿Pero cómo dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Ustedes pueden ver allí los dos ingredientes, un desprecio por el pecado y un aprecio por la palabra de Dios. El pasaje que leía anoche también, Alejandro, que debemos despojarnos de toda malicia e inmundicia y recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Primera Pedro dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual, pero anteriormente dice que debemos renunciar al pecado. Debemos desechar el pecado. Un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente que vive luchando en contra del pecado y vive llenándose de la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Yo pienso que nadie nunca se olvidó de almorzar y cenar. ¿Alguien alguna vez se olvidó? Me olvidé de almorzar y cenar. ¿Alguien se olvidó? ¿O alguien dijo, hace 3 días que no almuerzo ni ceno? Nadie. Pero muchas veces sí, hace 3 días, 4 días que no abro la Biblia, no estoy con el Señor. ¿Por qué? Porque quizás apreciamos más las cosas terrenales que las cosas espirituales.
Hermano, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres que te controle Dios? ¿Quieres ser feliz, próspero en la vida espiritual? Bueno, hay dos ingredientes. Hay un desprecio por el pecado y hay un aprecio especial y continuo por la palabra de Dios. De lo contrario, viviremos vidas mediocres, tomando malas decisiones, sin gozo y no disfrutando de ser utilizado por el Señor, hermano. Yo todos los hombres de Dios que conocí, que han impactado mi vida, tenían estas dos cosas. Tenían una vida de santidad y una vida llena del Espíritu, llena de la palabra de Dios. Nunca conocí a un hombre consagrado espiritual que no tenga estas dos cosas. Que tenga una vida separada del pecado y una vida llena de la palabra de Dios. ¿Y cómo uno se da cuenta? Porque eso lo controlaba él. Ayer hablábamos, anteayer, de un misionero, de don Pedrito González. Un hombre que me marcó en mi vida. Todo el día hablando de la palabra de Dios, pero con una pasión y un amor. Pero era un hombre que estaba consagrado, era un hombre que tenía una vida de santidad intachable y un hombre que estaba en comunión con el Señor continuamente. Y esos hombres fueron una bendición para la iglesia, marcaron la vida de muchos creyentes. Por eso Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo. De lo contrario, no van a poder vivir la vida cristiana como Dios quiere. Es imposible, hermano. Es imposible. Si no estamos llenos de Dios, controlados por Dios, no vamos a poder vivir una vida cristiana victoriosa. Entonces hay dos cosas. Un desprecio por el pecado y un aprecio por la palabra de Dios. Un amor por la palabra de Dios. Que yo cada día tenga el deseo de encontrarme con el Señor. Y que Él me hable. No solamente que yo le hable, sino que Él me hable. Que Él me muestre. Y cada día evaluar mi vida. Yo siempre digo, nosotros no debemos evaluar nuestra vida el 31 de diciembre. No, cada noche que te vas a dormir, evalúa tu vida. Hoy, no, hoy mi vida de oración fue floja. Mañana ya lo corrijo esto. Mañana ya lo corrijo porque, ¿se acuerdan que ser lleno del Espíritu Santo es algo de todos los días? Todos los días. Hoy tuve una mala reacción con mi esposa, con mi esposo. Mañana ya lo cambio. Todos los días, ser lleno, luchar contra el pecado y tener una devoción por la palabra del Señor. Es la única forma que vamos a vivir una vida victoriosa, fructífera y que vamos a dejar una marca en aquellos que vienen detrás nuestro. Que Dios bendiga su palabra. ¿Oramos? Querido Dios, te damos gracias por la palabra, porque Efesios 5:18 no solo es el centro del libro de Efesios, sino que es el secreto para vivir una vida victoriosa, fructífera, bendecida. Una vida en la cual tú puedas utilizarnos, Señor, y ser un impacto a las personas que nos rodean. Pero, Señor, por favor, ayúdanos a luchar contra el pecado, a mirar el pecado como tú lo ves, no como lo ve la sociedad, como tú lo ves, como algo terrible, que para salvarnos Cristo tuvo que dar su vida por nuestros pecados. No había otra forma de salvarnos, sino que alguien inocente tomara nuestro lugar. Y Señor, ayúdanos a tener un aprecio por la palabra de Dios. No ir a la palabra de Dios religiosamente para cumplir, sino para que Dios me hable. Sino para que Dios me cambie, para que Dios me transforme a la imagen de Cristo. Señor, que podamos decir como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes llenos del Espíritu Santo. Sabemos que todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, pero no todos están llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que realmente este mensaje pueda quedar grabado en nuestro corazón y sea algo de todos los días, para que podamos ser usados por ti y vivamos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.